amigos televidentes, estamos de nuevo con ustedes en la presentación de su programa Orientación Tributaria, hoy con un tema especial, el impacto de la política fiscal y la indexación salarial. Contamos con la participación del licenciado Luis Santos, quien es economista e investigador docente, quien nos acompaña para tratar dicho tema. Nosotros nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Amigos televidentes, seguimos en su programa Orientación Tributaria, hoy con un tema que está en la palestra porque es el tema en boga al momento. Contamos con la participación del licenciado Luis Santos para tratarlo, y es impacto de la política fiscal e indexación salarial. Distinguido, bienvenido a nuestro programa. Gracias por la invitación y gracias también para invitarme a lo que es tratar un tema de suma importancia y que hoy está gravitando en la opinión pública con gran fortaleza, como es el tema de la indexación salarial y también el tema de la política fiscal. Sí, la población, que en este caso está compuesta por contribuyentes, ¿verdad? Personas vinculadas al quehacer que tiene que ver con lo fiscal, con los impuestos y demás. Entonces, la gente está ávida de información porque quieren saber las personas, nuestros amigos televidentes, qué es indexación salarial o ajuste por inflación y cómo se aplica eso, porque debemos reconocer que entre la población hay mucha confusión, porque algunos expertos hablan sobre la indexación salarial, también algunos políticos proponen que se haga la indexación salarial, y del otro lado hay personas, diríamos voces con cantos de Casandra, que están desorientando a la población en cuanto al tema. Entonces nosotros estamos aquí hoy para orientar correctamente sobre el tema. Bien, el tema pienso que hay que abordarlo primero por lo que han sido los ajustes salariales que se han realizado en la presente administración. Primeramente, en el 22 se aplica un ajuste al sector de los salarios del sector construcción. Luego, a las empresas no sectorizadas se aplica 2 aumentos, y una parte de ese aumento está previsto comience al inicio del 2026. Aparentemente, cuando se habla de aumento, se percibe que los asalariados, los empleados, los trabajadores en sentido general, pues han tenido una mejora en sus condiciones de alimentación, de vestir, educación, cultura, etcétera, etcétera. Sin embargo, mi investigación, los análisis que he realizado, tanto en el campo teórico como en la práctica, me dicen que esos aumentos, quien ha sido el beneficiario es el gobierno. No han sido los asalariados, los empleados, sean públicos o privados. El gobierno ha sido el beneficiario. ¿En qué sentido? Me gustaría tocar esa parte más adelante. Pero el tema de la indexación en la literatura económica, digamos desde una perspectiva histórica, recoge diversos enfoques, pero el principal enfoque es el enfoque clásico y en este caso representado por Adam Smith, que es el que
considerado por muchos, no por mí, y otra serie de economistas que entienden que el padre de la economía no es Adam Smith, sino que anterior a él ya puede definirse a otro economista como el padre, pero ese no es el tema a discutir. El tema a discutir es que Adam Smith expone que el salario debe corresponder con lo que es el mínimo vitae, es decir, el mínimo de requerimiento energético, calorías, que necesita un trabajador para reponer las energías perdidas o agotadas en una sesión de trabajo, digamos, o en un día de trabajo. Entonces, de ahí empieza a definirse canasta básica familiar, se recogen todos los bienes que intervienen para la alimentación y bueno, entonces el salario debía moverse en esa línea, no que sea exactamente, pero debía moverse en esa franja de lo que es el costo, entonces ya expresando el salario mínimo como una canasta de bienes, y para eso se han establecido diferentes quintiles o percentiles en otras economías. Aquí se construyen los quintiles de 4 o 5 grupos y se definen como canasta familiar o quintiles de ingresos. Entonces, después la literatura en su evolución, la literatura económica, se conoce la literatura neoclásica, que entonces dice que el salario no debe medirse por el mínimo vitae, por el mínimo de subsistencia o salario de subsistencia, que era como Adam Smith más le llamaba, sino que debe ser en función de la productividad de cada asalariado o de cada trabajador. Entonces, todos estos enfoques entran en contradicción. Pudiera ser uno, pudiera ser el otro. Ahora, lo que en efecto es que ninguno dan con la realidad. Si medimos el mínimo de subsistencia en este país, el salario debería ser igual, aproximado o mínimamente superior a la canasta familiar, y sucede lo contrario. Sucede lo contrario, el salario no logra equipararse al nivel de la canasta familiar. Entonces hay un faltante, hay un déficit, y podríamos decir entonces que hay un déficit alimentario. Si hay un déficit alimentario, pues bueno, eso nos lleva a otro debate, que si empezamos por ahí, entonces no vamos a concluir hoy. Lo cierto es que la economía crece, para irnos ya a la productividad, ya la productividad medida por el PIB, el crecimiento de la economía, en un ciclo histórico, vamos a llamarlo, no solamente de un año, vamos a pensar que en los últimos 25 años, la economía tiene un potencial de 5%. Si nos vamos por el enfoque neoclásico de que los salarios deben aumentar en función de la productividad, entonces se cae también ese postulado, sí, el postulado neoclásico. Ese postulado se plantea en razón de que hay quienes piensan que si no se aplica el salario en base a la productividad, podríamos estar incentivando la holgazanería, porque algunos no rendirían en la actividad productiva, ¿no? Si no se me compensa. Sí, pero lo que aquí estamos viendo el salario como promedio. Aquí estamos diciendo, porque la teoría neoclásica se refleja a la productividad individual de cada trabajador. Sí, es decir, cuál es tu rendimiento individual, y ese rendimiento individual lleva a un promedio, y ese promedio entonces tiene que tener una consistencia con el crecimiento económico, y lo que estamos mirando, lo que estamos observando es que en ese ciclo de los últimos 25 años o el primer cuarto de siglo, vamos a llamarlo así, el salario promedio se ha quedado anquilosado. Sí, sin embargo, la economía crece,
Y te lo voy a plantear desde otra perspectiva. Si las recaudaciones también deberían crecer en función al crecimiento del PIB. Aquí también sucede lo contrario, porque no es solamente con los salarios. Entonces, cuando a mí me hablan de disminución de la pobreza, esos datos, esa inconsistencia desmiente cualquier planteamiento de que estamos reduciendo la pobreza, porque para reducir la pobreza, crecimiento, productividad, crecimiento de las recaudaciones, consistencia entre los salarios y la canasta familiar, todo eso tiene que tener consistencia para poderse hablar entonces de un entorno social factible de bienestar social. Si no hay consistencia en esa variable, te están hablando mentira. Y a propósito, las autoridades hablan mentira cuando refieren que en este país han logrado en los últimos 5 años reducir la pobreza un porcentaje como el que ellos están alegando en los medios de comunicación. Pero bien, ese no es el tema, ¿verdad? Eso pudiéramos discutirlo, aunque está ligado al tema que estamos hablando, pero ese no es el tema específico, tendría que ser ya otra participación, otra presentación. El hecho es, volviendo al tema, es que los aumentos salariales no han revestido a la población de bienestar social. ¿Por qué razón? Por la razón de que en ausencia de indexación, de ajuste por inflación, un aumento salarial lo que hace es que una gran cantidad de empleados públicos y privados, de asalariados, que estaban por debajo de los 34.685 pesos, entonces superan la franja por encima de ese mínimo y pasan entonces a ser cotizantes, sujetos de retención. Y lo que se ha observado es que con esos aumentos, una gran franja pasó a ser cotizante también de la seguridad social. Entonces, lo que se observa, y lo podemos medir también por lo que es la evolución de la cantidad de sujetos de retención, es decir, de empleados, que pasando la franja de los 34.685, pasaron esa franja y eso se refleja en la cantidad de sujetos de retención e impuestos internos. La cantidad ha sido masiva, ha sido una cantidad enorme. Y también eso se puede ver por el incremento de las recaudaciones también, porque si aumentan los sujetos de retención por efecto de un aumento de los salarios, entonces se incrementa la cantidad de sujetos de retención, de más trabajadores que van a pagar impuestos y van a cotizar en la tesorería de la Seguridad Social, pero también eso se revierte en una mayor recaudación para el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? El gobierno ha sido el beneficiario de los aumentos de salario. Ahora, ¿por qué ha sido el beneficiario? Porque no se está aplicando el ajuste por inflación. Entonces, para que el salario se asemeje más a la canasta familiar o al promedio nacional, se requiere entonces ir descontando de los salarios la inflación, porque en las empresas se da los ajustes por inflación. Hay diferentes activos que se le aplica la depreciación, se le descuenta la inflación. Es decir, entonces, ¿por qué el salario no? Cuando el salario en sí no es un ingreso, no es un beneficio sujeto a retención, es ingreso
en cierta medida, pero ingresos para compensar una canasta familiar. Es decir, no puede ser, el concepto en términos tributarios no puede ser un hecho imponible, porque entonces usted está afectando la alimentación, vestir, la educación, consumo de electricidad, transporte, todos los elementos que entran en esa canasta familiar. Mira, yo Sí. tengo unas anotaciones acá, muy importantes en lo que hemos estado hablando. Los sujetos obligados crecieron con esos aumentos, crecieron en un 41%, medido desde el 22 al 25, al 24, en un 41%. No quise relacionarlo con el 2021, porque el 2021, como el 2020, para un economista que se respete y guarde la ética de la investigación, de los análisis, no el 2020 y el 2021, por el asunto de la caída drástica cuando la pandemia y entonces el efecto rebote. Entonces, un economista consistente que mantiene la ética y la buena imagen no puede tomar como parámetro 2020-2021. Yo en eso me quedo, Sí, yo en eso me cuido. El que quiera darle para adelante que le dé, como dice, ¿verdad? Pero yo en esa parte, el que quiera confundir la población, que la confunda, tiene ese derecho. Porque aquí en este mundo todo el mundo tiene derecho a actuar como entienda. Además, no es grabable, a nadie lo van a meter preso por eso. Pero no sería ético. Pero a mí me gusta ser consistente con el análisis. Otro elemento. Porque si yo utilizo el 20 y el 21, entonces me va a dar unos datos más allá del cielo que son inconsistentes. Sí, y otra cosa, y es que se van a abrir una serie de frentes que les van a atacar de manera atroz. Claro, ese el gobierno utiliza el 2020 y 2021, desde el ámbito del Banco Central, desde el ámbito de Hacienda, desde el ámbito de Palacio, pero eso no es sano porque eso es lo que lleva a confundir a la gente. Eso es tan pesado que hasta muchos economistas que no están dándole seguimiento a los datos pueden ser confundidos también. Entonces yo en eso me cuido y lo que trato de llevar una reflexión sana de orientación y de edificación a la sociedad. Hay que entender que la economía tiene un carácter científico. Entonces, un cientista social, porque el economista es un cientista social, tiene que tener mucho cuidado porque puede caer en descrédito. Exactamente. Aunque aquí la gente lo hace y no cae en descrédito, pero bueno, cada quien que administre lo suyo, lo que entienda, ¿verdad? Entonces, siguiendo el tema, mientras los sujetos de retención, digamos trabajadores que pasaron a cotizar, que antes no cotizaban con los aumentos de sueldos o de salario, pues también entonces las recaudaciones lo hicieron en un 35.9. O sea, una cantidad exorbitante de recaudaciones de impuestos sobre la renta a las personas físicas, como se le dice, a los trabajadores que pagan impuestos por su salario o por su sueldo. Entonces, una cantidad que históricamente exorbitante. ¿A qué te lleva eso? A que el gobierno, que dicho sea de paso, pudiera decirse que se entregó mucho al tema del aumento, pero parece que habían analizado que ese aumento le permitía a ellos que más sujetos obligados, que más trabajadores pasaran a pagar impuestos, que antes estaban por debajo del mínimo imponible, que es 34.685. Pero no se pensó en el bienestar, solamente en aumentar la recaudación. Bueno, digamos que ese era un objetivo del gobierno, no explicado, porque nunca lo explicaron. Entonces,
al aumentar, al hacer esos aumentos, y ya el impacto que te he comentado, además de no aplicar la indexación salarial, pero todavía en un escenario todavía difícil, porque entonces estamos hablando en un país que no se indexa, bajo la siguiente característica: el 75% de los impuestos son indirectos, lo paga la población. Esa misma población que no se le está indexando salario, está cubriendo el 75% de los impuestos tributarios globales, del total de los ingresos, porque son impuestos directos. El sector, digamos así, empresarial, o los impuestos indirectos apenas alcanzan el 25%. Todavía, en un escenario como este, la ausencia de la indexación salarial todavía es más impactante, genera más pobreza y genera más limitaciones, y coloca a la familia, a los hogares, en una situación muy precaria. De ahí, si queremos relacionar, digamos entonces que el aumento de la cartera de préstamo en el renglón, en el producto tarjeta de crédito, está relacionado con esto, porque los hogares tienen que acudir en gran proporción, acudir al endeudamiento financiero mediante tarjetas de crédito. Sí, ciertamente. Todo esto está correlacionado. Entonces, vámonos ahora al problema ya directo de la indexación. Vamos a cuantificarlo. Desde el 2017 no se aplica. Desde 2017. No se aplica, quedó de aplicársele. Yo he escuchado a algunos economistas vinculados al Partido de la Liberación Dominicana y analistas alegando que la inflación era muy baja. Eso es tremendo error si se observa, si se observan los resultados, porque esto no se trata de hacer poemas. La economía es un asunto de resultados. ¿Pero basado en qué? Algunos se atreven a decir que la inflación es muy baja. La economía es un asunto de resultados. Sí, pero la gran pregunta, ¿en qué se basan para plantear que la inflación es baja? Porque se alega que la inflación fue baja. Entonces, si nos vamos desde el 2017 al 25, vamos a ver que las pérdidas mensuales durante el periodo 2017-2025 son de 14.508.7 millones mensuales. Fíjate de qué cantidad estamos hablando, de 14.508.7 millones mensuales se le ha sustraído a esta población para entonces hilvanar un enfoque, un argumento de aumento de reducción de la pobreza. Eso hay que analizarlo. No tiene consistencia. Globalizando esa cifra, eso es altísimo en esos años. Es tantísimo dinero que se le ha esquilmado diríase a la clase trabajadora. Entonces, mira, estimando que del 34, que del 17 sí, a la fecha,
Se mantiene el salario mínimo exento de 34.685. Hasta el 2024, hasta el 2025, hay unos 16.000 millones que debieron recibir las familias, y el gobierno, digamos, que se quedó con ese dinero, porque por ley hay que hacerlo, por el código tributario. El código tributario es mandatorio de que cada año se aplique el ajuste por inflación. Si lo llevamos, si sumamos los 16.000 al salario mínimo exento, 34.000, pues nos va a dar unos 51.333. He visto aproximaciones que van desde 50 a 52 y tanto. Los análisis míos pues me llevan a un salario mínimo exento de 51.333 pesos. Eso indica que sumando 16.000 millones más los 34, pues se quedaría en esa cifra. Sí, está interesante. Nosotros debemos cumplir con unos compromisos comerciales. En el próximo segmento vamos a continuar ahí mismo. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Seguimos en la presentación de su programa Orientación Tributaria con el tema Impacto de la Política Fiscal e Indexación. Seguido, en el segmento pasado dejamos inconcluso Sí, el que comentario. quedamos que si al salario mínimo exento de 34.685 le sumamos la cantidad, los 16.000 y tanto que el gobierno debió de ceder, transferir a los asalariados, a los empleados públicos y privados. Al no hacerlo, entonces el salario mínimo exento a partir de 2025, a partir del 2026, entonces sería de 51.333 pesos. Digamos que entonces el gobierno tendría diferentes opciones. La idea es desgravar los salarios, que los salarios no sean objeto de pago de impuestos, por los conceptos que estábamos estipulando anteriormente, de que el salario no debe ser gravado. Pero debe hacerse un desmonte. Porque el salario no es un beneficio que tú estás recibiendo. ¿Debe hacerse un desmonte gradual o debe hacerse así de golpe y porrazo? Mira, a mí no me gusta ser asesor de quien no me está pagando. Que yo no soy funcionario del gobierno para estar asesorando al gobierno. El gobierno tiene asesores incluso hasta sin funciones. Todo está lleno de todo. Pero me gustaría seguir tratando el tema y vamos a ver si más adelante se pudiera entonces hacer algunas inferencias. El gobierno entiende que no dispone de los recursos
y que esos recursos han sido comprometidos en su política social. Entonces, aquí viene otra inconsistencia, que desarma el argumento de las autoridades de que han reducido la pobreza. Tomando ya los elementos que se han ponderado ya, la no indexación, el hecho de que en realidad no ha habido, hay inconsistencia entre las recaudaciones, el producto, los salarios y la canasta, entonces no se puede hablar de que en realidad ha habido bienestar social de la población. Hay una cuestión, porque... entonces, sí. Comprometer recursos que ya están comprometidos por indexación salarial y entonces comprometerlo en la política social, entonces tú lo que estás es reproduciendo pobreza. Sí, ahí vamos. Porque entonces tú le estás cargando el programa política social, y qué bueno que lo apliquen, porque los gobiernos tienen que aplicar eso, y recordemos que el sistema de asistencia social en términos globales inicia con los gobiernos del doctor Leonel Fernández en 1996-2000, inicia todo ese plan y le dio seguimiento hasta el 2012, y luego los dos gobiernos el periodo de Danilo Medina, el 2012-2020, también le dio seguimiento a esa política social. No es que me estoy oponiendo, no. Lo que es inconsistente, digo, que esa política social que aplica el gobierno sea con recursos que son de los empleados, de los asalariados de este país. Lo que está haciendo es reproduciendo pobreza. Sí, entonces ahí vamos. Con recursos que se los extraen a los asalariados. Pero otro elemento, y es que esa política social debe ser focalizada para los sectores que verdaderamente lo necesitan. Y si queremos salir de reducir la pobreza, otra cosa es la generación de empleo. Hay que promover la generación de empleo. Porque es muy bonito decir que hemos sacado gente de la pobreza y que somos en Iberoamérica el país de mayor crecimiento económico, cuando no se nota. Es como si fuese un efecto burbuja. Mira, hay otro elemento ligado a esta problemática, ya saliéndonos ya de lo que ha sido la utilización de recursos que debieron ser aplicados a la indexación salarial o al ajuste por inflación, que están siendo comprometidos, que fueron llevados a los programas de la política social del gobierno. No me opongo, entiendo que estamos en una economía de mercado, y la economía de mercado, aunque los economistas afiliados al capital no quieran entender eso, el mercado en sí es una reproducción de pobreza. Ensancha lo que se domina en economía, las asimetrías. El mercado por sí solo concentra el nivel del ingreso, el nivel de la propiedad en pocas manos cada día. Grandes economistas como Jeffrey Sachs y otros economistas norteamericanos, ya que se inclinan al área social, pues claramente ya destacan, y no ya, hace años, Joseph Stiglitz, de que el 1% está concentrando casi entre el 95 al 100% de los bienes globales. Eso es demasiado. Con 1% de la población mundial concentra el 1% de la propiedad, del ingreso. Eso es demasiado. Entonces, todo eso alrededor colinda con la atomización de los niveles de pobreza, porque si el 1% te está concentrando del 95 al 99% de la riqueza,
Eso indica que alrededor lo que hay es pobreza, entonces. Entonces, por eso, yo soy partícipe de la política social. ¿Por qué? Porque hay que atacar esas asimetrías. Ahora, ¿cuáles son los recursos que tú vas a especializar para eso? No pueden ser los recursos de los trabajadores, para que la gente más se alimente, para que las personas no puedan vestir, la familia no pueda darse la buena educación que pudiera tener acceso. Entonces, bajo esas condiciones, ya tú mencionas un tema adicional, ya muy parte de cómo se establecen esos programas, sus limitaciones en materia de focalización. Eso pudiéramos tratarlo en otro programa. Entonces, mira, hay otro elemento también. Hay otro elemento que afecta al gobierno y afecta la posibilidad de lucha contra la pobreza. Es la llamada evasión fiscal. La llamada evasión fiscal que, desgraciadamente, no hay una voluntad. No hay una voluntad de desaparecer ese síndrome que afecta a la sociedad dominicana y que genera también pobreza. Sí, Y que también tumba el argumento también de las autoridades de que han reducido la pobreza, porque con la evasión en los niveles que se presentan no se puede hablar de lucha contra la pobreza. Pero bien, me voy a referir a la evasión del impuesto sobre la renta a las personas físicas, porque también esa no está libre de evasión. La evasión anda por los 269.556 millones. La evasión durante el periodo 17-2025. Sin evasión y deducida el gobierno, dado que el gobierno alega que yo escuché ayer al señor director de Impuestos Internos, no me pareció una declaración, digamos, destemplada, sino que identifiquen dónde pudieran surgir los ingresos para aplicar la indexación. Y entonces, esto aquí habla bien claro. Ya te hablé de la evasión durante el periodo, reitero, 269.526 millones. Ahora, durante el periodo 17-2025. Y probamos manteniendo ese nivel, suponiendo que no haya evasión, y suponiendo que el gobierno tenga la capacidad de deducir el ajuste por inflación, la indexación, todavía neto, atacando la evasión, todavía el gobierno pudiera recaudar en el 2026 132.334.5 millones. Es decir, que la fuente está. Lo que hay es que el gobierno tiene que tomar la decisión de recaudar. Y el gobierno está desaprovechando un buen momento. Sí, pero ¿Por qué razón? Porque se está aplicando el proyecto de factura electrónica que, aunque debió culminar en el 25, pero esperamos que al cierre haya habido un progreso y que ya al inicio del año que viene, pues en el primer semestre, pues puedan concluir con ese proceso, porque en ese proceso se identifican potenciales, posibles personas y empresas que son pasivos de sujeto de impuestos, y eso va a elevar. Pero eso ya está identificado ya hace tiempo. Lo que falta es voluntad para
para ejecutar. Pero lo que sucede es que la factura electrónica, contrario a la anterior, a los impresos, esto ya es un sistema digital que te va a permitir a ti la ligación que tiene una empresa con la otra. Por ejemplo, una empresa que te vende a ti y no está registrada en impuestos internos, la autoridad puede captarla, porque está viendo una matriz de insumos disponible y los colindantes, digamos los colindantes en términos de cuáles son tus clientes como empresa que tú pagas, y que tú recibes bienes, productos, entonces la autoridad puede localizar posibles sujetos de impuestos que permanecen cautivos en el sistema, además de que mantiene el control de las operaciones de las empresas que están activas. Sí, vamos a dejarlo ahí en este segmento, porque estamos llamados a cumplir con unos compromisos comerciales. En el próximo segmento usted va a continuar ahí mismo. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Continuamos con su programa Orientación Tributaria con el tema Impacto de la política fiscal e indexación salarial. Distinguido, continuando en el comentario anterior. Bueno, la verdad es que el gobierno no está aprovechando ese momento, esta implementación, porque mirando cómo van evolucionando los ingresos, las recaudaciones en este año, no se observa una efectividad como la esperada, las expectativas no han sido satisfechas. Todavía se ve que las recaudaciones no logran, digamos, repuntar, y con esto, te reitero, se pierde una oportunidad. Mira, hablábamos ahorita anteriormente del 2017, 2018, 2019. Es una justificación que economistas del Partido de la Liberación Dominicana pues han justificado que no era necesario, porque la inflación era muy baja, no era necesario aplicar el ajuste por inflación porque era muy baja. Sin embargo, las informaciones hablan de que los trabajadores, por no aplicación de la indexación salarial, perdieron unos 7.451 millones en el 17. Pero si también nos vamos fueron 6.957.8 millones en el 17, 17.000 en el 18, 4.900 millones en el 19, y 15.000 millones el año siguiente, es decir, en el 19. El anterior de los 4.000 fue el 18. Es decir, que si partimos del 17 hasta el 19, estamos hablando de unos 60.000 millones. Estaríamos hablando de unos 60.000 millones. Es decir, que no se puede alegar que hubo inflación muy baja y que por eso no se aplicó. Por baja que sea la inflación, no se justifica
una violación de la ley, pero además, por baja que sea la inflación, cuando tú multiplicas una cantidad, por pequeña que sea, en un monto tan inmenso, los resultados te van a dar muy significativos. Y como quiera, un trabajador, 5 pesos, 2 centavos, es mucho. Y es una cuestión, inflación es inflación, sea baja o sea alta. Más, exactamente. Esa es la respuesta más simple. Sea baja o sea más alta. La baja no justifica violar una ley, pero esa que tú dices que es baja, cuando tú la multiplicas por el monto global, te está dando miles de millones. Y 4 millones, 4.000 millones, 6.000 millones no es cosa pequeña. Cuando hablamos de 6.000 millones, 4.000, porque hubo 2 años que los trabajadores, empleados dejaron de recibir 6.000 millones. Hubo otro año de 4.000, pero hubo 2 de 19 y de 17.000. O sea, no estamos hablando de cosas tan pequeñas. Entre un año y otro, así de repente. Sí, porque recuérdate que cuando hablamos del salario, estamos estimando una mensual y una anual. O sea, cuando estimamos las pérdidas de los asalariados anuales, sin ajuste de inflación, son cantidades grandes. Ahora ya cuando son mensuales, tú la ves un tanto pequeña. Por ejemplo, en el 17, 579.8 por cada trabajador, pero son miles de trabajadores. Sí. Tú oyes, son miles. Sí, la cantidad es inmensa. Son miles. Entonces, cuando tú llevas eso anual, que es lo que el gobierno al final recibe, ya estamos hablando de miles y miles de millones, porque aquí la pérdida mensual es lo que te graba, es lo que te graba el sistema en un mes, pero son 12 meses. Cuando tú multiplicas esos 12 meses, lo multiplica eso por 12 meses, la cantidad va a ser inmensa, porque ahí va a engrosar la gran cantidad de empleados que están cotizando en el sistema. Sí, ciertamente, es así, porque lo pequeño después cuando se engloba, que entra, diríamos lo micro cuando pasa a lo macro, ¿verdad? Entonces ya ahí se ve en grande. Mira, tú me preguntaste qué se puede hacer. Hacer los esfuerzos por reducir la inflación, reducir la evasión y aprovechar, vuelvo y te reitero, aprovechar el momento para, en ocasión de aplicar la factura electrónica, pues bueno, la factura electrónica tiene que cumplir con su objetivo. Son sistemas de modernización para transparentar la fiscalización, pero también para que las empresas transparenten también sus operaciones frente a la autoridad fiscal, porque son sujetos obligados y tienen que cumplir con la ley. Entonces, es un elemento. Mira, el gobierno tiene que conversar, tiene que negociar. Si no tiene los recursos y si lo tiene comprometido, pues tiene que negociar, tiene que sentar la negociación, porque de no hacerlo, se estaría entonces yendo a organismos constitucionales para llevar el gobierno a la legalidad. El gobierno tiene que ir a la legalidad, y de no ir a la legalidad, tiene entonces que negociar con, digamos, con los sectores sociales, que participe el propio empresariado, para buscar
una metodología de aplicación de la indexación salarial y al negociar, pues ya está intentando corresponder con la ley. De no hacerlo, el gobierno se ve en el riesgo de que la sociedad lo obligue o lo presione para que vaya a la legalidad. Sí, hemos aplicar los ajustes por inflación. A la parte final de nuestro programa. Lamentablemente el tiempo es un dictador. El tema está interesantísimo. Ha quedado tantísimo material por dilucidar. Entonces, decimos nuevamente, la invitación queda abierta para otro programa, porque hay que cortar cierta tela que no se cortó hoy. Agradeciéndole su participación y esperamos tenerle por acá en una próxima entrega. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor estar aquí acompañándote y nada, llevar mi reflexión a la sociedad de lo que es la actualidad, la economía y nada. Agradecido muchas gracias. Grandemente por su participación. Amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de su programa Orientación Tributaria, agradeciéndoles su sintonía. Pásenla bien. Será pues hasta una próxima entrega.